Muy buenas tardes, señora ministra, señor ministro. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Cuando hablamos de liberación de reos, no estamos hablando de un simple hecho, estamos hablando de la seguridad nacional. Señora ministra, su gobierno dijo en el Plan Nacional de Desarrollo que buscaría reducir la sobrepoblación penitenciaria, pero lo que no le dijo a los costarricenses es que esa reducción sería liberando reos. Porque si eso lo hubiera dicho a los costarricenses, les hubiera causado mucha inquietud. Porque para nadie es un secreto de que eso le crea grandes alertas a toda la ciudadanía. Señora ministra, muy puntualmente, si quitáramos la acción de liberación de reos dentro de una de las decisiones que usted ha venido impulsando, ¿cuáles son los otros planteamientos y el cómo está planteando el Ministerio de Justicia y Paz hacer esa reducción de la sobrepoblación en todas las cárceles del país o donde están sobrepobladas? Adelante, señora ministra. Gracias, señor diputado. Tendría que señalarle que las acciones para reducir el hacinamiento en las condiciones actuales tienen que estar necesariamente ligadas a acciones que tienen que involucrar al resto de los poderes, porque mientras existan penas de prisión tan altas, mientras se esté enviando 600 personas mensuales al sistema penitenciario, es muy difícil que el sistema penitenciario pueda responder con cualquier otro tipo de medida. Incluso si empezáramos a hablar de construcciones, que se ha hablado tanto, no habría posibilidad de empatar esa carrera de 600 al mes contra los posibles egresos que pudiéramos nosotros hacer. Una de las medidas importantes que se está haciendo sí es estableciendo encadenamientos con organizaciones de sociedad civil y con empresas para posibilitar que las personas reubicadas en el mecanismo semi-institucional puedan tener algún tipo de opción laboral. Y aquí quiero remarcar, hay 16,000 personas sentenciadas que están en comunidad que nunca han ido a prisión porque se les permitió esa posibilidad, y no es de ahí de donde derivan los índices de reincidencia en el país. Es decir, en este momento nosotros tenemos que acatar las decisiones de los tribunales de justicia, tenemos que tomar las decisiones posibles en el momento con criterios de responsabilidad, con criterios técnicos y por supuesto posibilitando otras alternativas de mejoramiento a lo interno de la institución en el tratamiento técnico y a lo externo posibilitando encadenamientos para opciones laborales, así como impulsando los proyectos de reforma normativa a los que me he referido, como el Código Penal, la Ley de Juzgamientos y otro proyecto que circula, si me parece, si mal no recuerdo, de la señora diputada Prendas, para el establecimiento de otro tipo de medidas de prisión. Señora ministra, le estoy interpretando dentro de las acciones disminuir o bajar las penas, por otro lado el encadenamiento productivo y algunas reformas legales que nos hace mención. Pero ¿qué ha hecho usted desde el ministerio? ¿Qué planteamientos, qué proyectos de ley se han traído a la Asamblea Legislativa para poder atacar por esa vía que usted ha mencionado? ¿Cuáles encadenamientos productivos usted ha estado promoviendo? ¿Con qué empresas? ¿Con qué instituciones? ¿Cuáles son esas acciones concretas? Porque hoy los costarricenses lo único que estamos conociendo es la liberación de reos. Y yo creo que es importante que usted también nos ponga claramente cuáles son esos planteamientos y esas propuestas que usted ha enviado a la Asamblea Legislativa o esos encadenamientos productivos a los que usted se refiere. Mire, los encadenamientos productivos y las acciones de atención no creo que deba enviarlas a la Asamblea Legislativa porque no es un tema de regulación legal. El proyecto de Código Penal está
presentado. Hay una comisión, la coordina el señor diputado Ronnie Monge, nos reunimos a menudo, está integrada por una comisión muy amplia, está la academia, hay varios señores y señoras diputadas que integran esa comisión y estamos trabajando en esa dirección. Está también el proyecto de reforma, le repito, para que la certificación de delincuencia no tenga efectos sobre los privados de libertad que buscan trabajo. Los acuerdos que estamos suscribiendo, mencioné el convenio ya firmado con el Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía de Liberia, el Ministerio del Trabajo y el INA. El convenio macro que suscribimos con la Universidad Nacional, que nos facilita capacitaciones, que nos facilita educación de personas privadas de libertad, el convenio que estamos por firmar con la Universidad de Costa Rica, que va a incluir incluso un proyecto de posibilidad de acceder a recursos concursables a través de la Vicerrectoría de Acción Social, que está siendo armado con la Facultad de Medicina, de Enfermería, Ciencias Sociales. El señor decano de la Facultad de Medicina se ha comprometido con nosotros incluso a hacer una revisión de las políticas educativas en materia de los estudiantes para establecer un mecanismo de manera que se pueda trabajar con un curso de medicina penitenciaria, porque tengo que decirles que lamentablemente la atención médica a nuestra población privada de libertad no es la mejor, porque hay una gran cantidad de prejuicios y de estigmas que dificultan muchísimo que cuando llevamos a un privado de libertad, por supuesto las personas se asustan de ver a alguien a la par de su cama rodeado de policías, y generalmente esto dificulta que reciban una mejor atención médica. Estamos trabajando en esa dirección de esos convenios. Si me pregunta por más proyectos de ley, no estoy en este momento, no he creído que sea el momento en el cual tenga que resolver por vía normativa legal. En su momento sí los hay, y quiero con esto reiterar, por favor, y que me lo tomen con toda la seriedad del caso. Yo quisiera que alguno de ustedes o todos, si tienen alguna propuesta que hacerme para este tema, yo la recibo. Las puertas de mi oficina estarán abiertas siempre. Si tengo que regresar aquí, regresaré, pero si no, puedo tener la mejor comunicación fluida con cualquiera de los señores y señoras diputadas. Yo quisiera que lo viéramos como un tema país. Este no es un tema de este gobierno. Yo no estoy aquí representando intereses partidarios, sino intereses nacionales, de un problema país, de un problema de derechos humanos. Y en esa dirección, por supuesto que cualquier observación, cualquier sugerencia, yo la agradecería muchísimo. Señora ministra, entonces, para estar claro, usted está proponiendo reducir penas. ¿Eso es lo que le estoy interpretando? Revisar el catálogo punitivo del Código Penal, revisarlo. Reducir penas suena lo mismo que lanzar gente a la calle, y yo creo que en esto hay que ser muy responsable y muy claro con la información. Es indiscutible que hay que hacer una revisión del catálogo punitivo que tenemos. Es indiscutible que hay que revisar si las penas de prisión que tienen asociados nuestros hechos delictivos son las que se corresponden con la gravedad del delito, porque el delito no necesariamente tiene que tener una enorme cantidad de pena para convertirse en un mecanismo de reinserción social. Tenemos que dilucidar, señor diputado, cuál es la pretensión de la creación de un delito o de la definición de un monto de pena. ¿Para qué estamos sancionando? ¿Para encerrar a las personas en verdaderas jaulas o para posibilitar que la persona que comete un hecho delictivo y que debe ir a la prisión, porque yo no estoy proponiendo la impunidad, que deba ir, lo haga por el tiempo adecuado y posibilitándose que tenga un entorno para poder egresar de ahí en condiciones de no hacerle daño a la sociedad? A eso me refiero. Y si me pregunta, ¿hay que revisar las penas? Sí, hay que revisarlas. Hay que crear muchas penas alternativas y hay que dejar la pena de prisión como el último recurso. Esa sí es una posición de principios. Vamos a ver, entonces, para interpretarlo diferente, puede ser que después de esa revisión la pena de prisión se pueda determinar de que hay que reducirlas en algunos casos,
Puede ser que sí, puede ser que no. Es posible. Ok. Señora ministra, cuando se toma la decisión de hacer la liberación de presos, o la posible liberación de presos, ¿quiénes toman esa decisión? ¿Quiénes fueron el grupo técnico profesional que toma esa decisión? Esa decisión se llevó a discusión a un consejo de gobierno donde se discutió ampliamente, donde se pudo haber tomado algún acuerdo, o fue una decisión más cerrada. ¿Cuál fue la posición que tuvo el presidente de la República con respecto a la liberación de presos específicamente? Mire, la decisión se toma en el seno del Ministerio de Justicia y Paz por el órgano técnico especializado que es el Instituto Nacional de Criminología, que es el que define a quiénes se traslada y en qué condiciones se traslada. Esta decisión se toma en una especie de sesión ampliada donde nos reunimos los miembros del Instituto Nacional de Criminología, donde hay trabajadores sociales, psicólogos, educadores, encargados de trabajo, el director de la escuela penitenciaria, el director de la policía penitenciaria y todos los directores de los centros institucionales y semi-institucionales, quienes debatimos la urgencia y la necesidad de resolver el tema del hacinamiento y de cumplir con las órdenes judiciales, porque ustedes quizás no imaginan la presión que significa para un director de centro penitenciario, un juez de ejecución que lo llama y le advierte: si recibe una persona más, lo denuncio por desobediencia a la autoridad. Esta situación nos generó la toma de esta decisión. Estos parámetros se discutieron, tienen un respaldo técnico. Yo se lo presenté al señor presidente de la República y el señor presidente está comprometido con los derechos humanos y él no desautoriza la política del Ministerio de Justicia. Ante la posible propuesta del Ministerio de Justicia y Paz por liberar entre 4.500 y 5.000 reos con penas por terminar, el ministro de Seguridad Pública mostró su inconformidad, alegando que esto solo empeorará la actividad delictiva del país. Y específicamente, digo entre comillas, el ministro manifestó lo siguiente: en este momento soltar más gente a la calle, más delincuentes, vendría a sumar al problema, y en ese sentido yo no estoy de acuerdo. Es un proyecto que usted como ministra pretende desarrollar. Yo hablé con ella y le dije que no estaba de acuerdo. Ella por un lado dice que sí y yo me mantengo en mi posición. Cuando estamos hablando de una decisión de la liberación de presos y usted como ministra y el señor ministro de Seguridad Pública, no debería existir una mejor articulación y un mejor plan para poder combatir la seguridad ciudadana y también poder buscar una solución a la sobrepoblación en las cárceles del país. Señor diputado, en primer lugar, con todo el respeto, no sé de dónde salen esos números de 4.500 y 5.000, porque eso nunca se ha dicho, ni es un dato, ni hay una proyección, y es una especulación mediática que se hizo a partir de la cantidad de población que teníamos privada de libertad y la meta del Plan Nacional de Desarrollo, pero con todo respeto le digo que eso no es así. Bueno, entonces, hablemos de los 1.000 entonces. Bueno, voy por partes. En ese sentido, la especulación generó una reacción y una preocupación, y yo entiendo al señor ministro de Seguridad Pública, que está haciendo enormes esfuerzos por atender el tema de la seguridad en el país, si de pronto se le aborda diciéndole: la ministra de Justicia o el Ministerio de Justicia va a liberar o va a lanzar a la calle 4.500 o 5.000 personas. Creo que don Gustavo lo ha dejado claro aquí, su formación como ex policía y su visión lo hacen pensar en que su orientación siempre será pues la búsqueda de personas que hayan participado en hechos delictivos para someterlas al sistema penal. Es posible, en eso él mantiene su tesis y yo la respeto, pero yo tengo el punto de vista de que la población que tenemos recluida
debe estar en condiciones más adecuadas para posibilitar su inserción social. Y por esta razón, aunque don Gustavo expresó que no estaba de acuerdo conmigo, y yo lo admito, es lógico, en algunas cosas, en algunos temas, no siempre se está plenamente de acuerdo, pero considerando que es una decisión seria, que es una decisión responsable, decidimos continuarla y nos hemos sentado, ahora sí, estamos sentándonos a realizar procesos de coordinación específica, pero como decíamos al inicio, no se estilaba que ningún ministro de Justicia tomara una decisión de redistribuir personal y se lo comunicara al ministro de Seguridad. No se había hecho así y por esta razón no lo hicimos. Ahora estamos generando las articulaciones necesarias. Se nos podría decir, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, eso puede ser un cuestionamiento, pero lo estamos haciendo ahora y lo estamos haciendo de manera responsable. Bueno, claramente la articulación interna como que no es lo más efectivo en esta administración. Señora ministra, ¿usted sabe cuánto es el presupuesto del Patronato de Construcción, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes? Mire, en este momento no tendría el dato exacto, pero se lo puedo con mucho gusto suministrar. Bueno, según información que yo tengo, el dato era de un poco más de 9.000 millones de colones. ¿Usted sabe cuánto se ha ejecutado de ese presupuesto? Mire, el presupuesto del Patronato Nacional de Construcciones tiene la gran ventaja de que se ejecuta mucho porque no está sometido al problema de la subejecución. Patronato ha venido ejecutando su presupuesto en un alto porcentaje, ha venido apoyando los procesos constructivos y le puedo señalar, por ejemplo, qué proyectos de construcción estamos en este momento. Espéreme un segundito, por favor. En este momento, ¿qué proyectos están? Aquí lo tengo. Señorías, les pido silencio en la sala. Gracias. En este momento se han construido del 2013 al 2014 1.146 espacios. Ay, sí, perdón. Con Patronato tenemos pendiente 24 módulos para 72 personas por un 1.700 para 1.752 personas, que fue aprobado en septiembre del presente año. También están arcos modulares, la remodelación del ámbito de la reforma con una inversión de 500 millones. También arcos modulares en Pérez Celedón y en Reforma, todos con recursos a cargo del Patronato Nacional de Construcciones. Perdón, señora ministra, pero ¿tiene el dato de cuánto han ejecutado de esos 9.346 millones de colones? No le tengo el porcentaje en este momento, pero se lo puedo suministrar con mucho gusto. Solamente para indicarle que a agosto de este año se había ejecutado el 0% de ese presupuesto. A agosto de este año se había ejecutado el 0% de ese presupuesto. Espero que con los datos que me brinde, ese presupuesto vaya a quedar ejecutado, ojalá en el cierre ya de este año, de este mes de diciembre, en el 100% por el bien de todos esos privados de libertad. Señora ministra, el presupuesto de Justicia y Paz se reduce para el 2016 en 1.726 millones de colones. ¿Es así? Sí, señor. Eso va a implicar que va también a tener una reducción en el programa de administración penitenciaria, donde se le están reduciendo un poco más de 1.500 millones de colones. ¿Cómo se prepara usted, señora ministra, después de que este presupuesto que fue aprobado hace una semana acá en este plenario, donde le están reduciendo al Ministerio de Justicia y Paz 1.700 millones, pero por otro lado se están incrementando 12.000 millones en el Ministerio de Trabajo, se están incrementando 14.000 millones en el Ministerio de Salud, 6.900 millones en el Ministerio de Ambiente, y vemos el Ministerio de Justicia y Paz con una reducción
de 1.726 millones de colones. ¿Cómo se va a preparar usted para seguir trabajando con esas limitaciones que tiene y que va a tener el próximo año con estos recursos que le van a hacer falta? Bueno, indiscutiblemente que la reducción presupuestaria es un tema que tiene alguna incidencia sobre la realización de los proyectos del Ministerio de Justicia y Paz. Sin embargo, nosotros estamos esperando hacer una planificación en la cual vamos a hacer una serie de acuerdos con entidades del Estado, con otros poderes, ya le decía, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo a través de sus programas de Mi Primer Empleo y Empléate, con el Ministerio de Educación, con el INA, para desarrollar proyectos a través de los cuales las instituciones puedan colaborar con el Ministerio de Justicia y Paz y nos permitan llevar adelante los procesos de formación, de capacitación y de apoyo para la inserción laboral. Gracias, señora ministra. Y en esa misma línea quiero resaltar algunos rubros de los que ya mencioné. El aumento en el presupuesto también en el Ministerio de Gobernación y Policía por 1.025 millones de colones. El Ministerio de Hacienda se incrementa 3.800 millones de colones. Y vemos cómo este gobierno le aumenta ministerios y muchos de ellos para consultorías, para gastos superfluos, y por otro lado vemos que se le disminuyen los recursos a ministros, a ministerios que son estratégicos, claves para la seguridad nacional. Un tema que nos preocupa no solamente a nosotros como diputados, sino a todos los costarricenses. Señor ministro, a usted también le reducen el presupuesto. Le están pasando el presupuesto 2015 de 237.000 millones de colones. Para el 2016 se le aprobaron 215.000 millones de colones. Se le están reduciendo 22.000 millones de colones, señor ministro. Esto va a traer un grave impacto en la seguridad nacional. Esto va a traer grandes consecuencias que se van a ver reflejadas el próximo año también en la calidad y la capacidad del Ministerio de Seguridad Pública para poder atender la seguridad ciudadana de todos los costarricenses. Señor ministro, ¿cómo se prepara usted? ¿Qué va a hacer usted para poder dar una mejor calidad con menos recursos? ¿Cómo lo está viendo el Ministerio de Seguridad y cómo lo va a atacar el próximo 2016? Adelante, señor ministro. Buenas tardes. Oh, sí, efectivamente, como lo indicó también mi compañera, la ministra, esto pues lleva una revisión exhaustiva con respecto a los proyectos y planteamientos que se tenían pensados para desarrollar el próximo año. También pues es de conocimiento de ustedes de que estamos en una época donde ajustarnos la faja es importante, como lo han externado aquí varias señoras y señores diputados. Bueno, en esa línea, efectivamente, para el próximo año tenemos varios retos que enfrentar. Sin embargo, señor diputado, antes de que se aprobara este presupuesto, yo llegué a su fracción, incluso estuve en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, apuntando y avecinando lo que ya se venía con respecto a el asunto del presupuesto. Ustedes tienen en la corriente legislativa el proyecto de sociedades anónimas, que para mí sería sumamente importante de que usted me ayude, señor diputado, a que ese proyecto llegue a buen cauce, en el sentido de que nos llegaría a eliminar ya un promedio de 40.000 millones, que serían, digamos, la herramienta para poder subsanar problemas que tenemos en el crecimiento de la flotilla vehicular, compra de uniformes y demás logística. Bueno, en ese sentido nos hemos preocupado, pero también hemos externado a nivel de la Asamblea que necesitamos el apoyo de parte de ustedes. Claro, señor ministro, y la fracción Unidad Social Cristiana siempre va a estar apoyando las iniciativas que vayan a promover la seguridad ciudadana, pero también es preocupante seguirle dando recursos y que por otro lado le sigan disminuyendo el presupuesto para los años siguientes. Entonces yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Y tal vez, señor presidente en ejercicio, para ir cerrando esta intervención,
El martes 10 de noviembre, el viceministro Marco Fioli calificó en conferencia que hay ignorancia en las personas que critican lo que hace justicia para combatir el hacinamiento. Cuando hace estas manifestaciones, el viceministro, son manifestaciones que las hace a título personal, refiriéndose a la ignorancia de los costarricenses, a la ignorancia de los diputados, o es la posición del Ministerio de Justicia y Paz. Muchas gracias. Adelante, señor ministro. Ahora sí. Quizás, señor diputado, hay un tema aquí que es fundamental en la interpretación y yo quisiera que lo dimensionáramos en su correcta visión. Cuando nosotros hablamos de que hay desconocimiento o ignorancia, no se está utilizando el término peyorativo ni se está tildando a nadie de ignorante. Se está señalando que se ignora mucha información sobre el Ministerio de Justicia, porque nosotros ignoramos muchas cosas. Yo, si se pusiera a hablar de un proyecto de medicina, de telemática, posiblemente ignore muchas cosas. Creo que se ignoraba tal vez muchas cosas sobre el funcionamiento del Ministerio de Justicia, cuántos programas tiene, cómo ubica a las personas. A esa ignorancia o falta de conocimiento es la que se refería el señor viceministro Fioli, porque nada más alejado para nosotros como funcionarios públicos y además por sentido común que ponernos a llamar a las personas ignorantes. Me parece que hubo, señor diputado, una incomprensión del concepto. Fue referido específicamente a eso. No se conoce, ni tiene por qué conocerse, porque es otro tema. Si ustedes, la mayoría, no son abogados, tampoco tendrían por qué conocer a profundidad muchas de las cosas que maneja el Ministerio de Justicia y Paz. Muchas gracias, señora ministra y señor ministro.